En la palabra del Señor, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Romanos 3, 21 al 31. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice este tiempo, Señor. Usa mi vida, usa mis palabras, Padre, que tu evangelio sea expuesto, que tu palabra sea expuesta de forma fiel. Y que tu palabra, Señor, traiga en nuestras vidas el efecto que tú has propuesto al enviarla, Padre. Edifica tu iglesia. Salva las almas, exalta a tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Dios nos declara justos. Dios nos declara justos. Y el título de este sermón, hermanos, ya suena a buenas noticias, ¿verdad? Porque hasta ahorita ha sido una serie de predicaciones donde se han expuesto todo el mensaje, pues no grato para nuestros oídos escuchar. Es decir, primero empieza la exposición del evangelio con las malas noticias. Permítanme leer esta porción en la versión de Dios habla hoy, hermanos, que me parece mucho más ilustrativa. Voy a leer nuevamente Romanos 3, 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos hace justos. Dios, por medio de la fe en Jesucristo, hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia, porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación realizada por Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón que se alcanza por la fe. Así quiso Dios demostrar su justicia y mostrar que si pasó por alto los pecados en otro tiempo, fue solo por su paciencia, y que Él, siendo justo, también en el tiempo presente hace justos a quienes creen en Jesús. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre delante de Dios? Queda excluido. ¿Por qué razón? ¿Por haber cumplido la ley? No, sino por haber creído. Así llegamos a esta conclusión. Dios hace justa a la persona que tiene fe sin exigirle el cumplimiento de lo dispuesto por la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está que lo es también para todas las naciones. Pues no hay más que un Dios, el Dios que hace justos a los que tienen fe,
tanto si están como si no están circuncidados. Entonces, ¿con la fe anulamos el valor de la ley? De ninguna manera. Por el contrario, afirmamos el valor de la ley. Hermanos, hasta ahora, ¿de qué ha estado hablando Pablo en los primeros 3 capítulos de su epístola? De el diagnóstico de Dios acerca de la condición espiritual del ser humano. Dios dice en su evangelio que la humanidad del ser humano es impío e injusto. Y estas dos palabras, impío e injusto, se refieren a que el hombre no ama a Dios y no ama a su prójimo. ¿Se acuerdan cómo se resume la ley de Dios y los mandamientos de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues el hombre no cumple con eso. Es impío porque no ha cumplido con su deber de amar a Dios sobre todas las cosas. Y es injusto porque no ama al ser humano como Dios exige que le ame. Y por eso el ser humano es objeto ¿de qué? De la ira de Dios. Esa es la consecuencia, ese es el castigo. El ser humano, también lo dice en su evangelio, no tiene excusa delante de Dios. La impiedad humana se hace evidente, y aquí Pablo, en estos primeros capítulos, y estoy haciendo solamente un resumen de lo que hemos visto en predicaciones pasadas, hermanos. Aquí Pablo dice que la impiedad humana se hace evidente a través de una manifestación religiosa que en la doctrina cristiana se conoce como idolatría. La idolatría prolifera en todas las culturas, en todas las épocas. El hombre decidió dejar de honrar al Creador y empezar a adorar a lo creado. Animales, plantas, los astros o al hombre mismo. También otra manifestación de este extravío es el extravío de la conducta sexual. Dios ha dado principios y lineamientos y mandamientos respecto a la conducta sexual humana, y el hombre ha buscado diversos caminos ajenos a lo que Dios ha establecido. Y bueno, eso lo vemos hoy en nuestros días ante nuestros ojos, tanto la desviación o la proliferación idolátrica como el extravío sexual. Entonces, el pecado abarca todas las culturas y en todas las épocas, y todos están bajo la condenación debido al pecado. En otras palabras, Pablo está poniendo el énfasis en desmentir la idea o el autoengaño de que no somos tan malos. ¿Por qué? Porque el ser humano se considera realmente bueno. Platiquen, hermanos, con cualquier persona en su familia, a su alrededor, y dicen, bueno, no niego que no soy perfecto, pero bueno, así como lo pintas, no, no me catalogues como alguien impío, ¿no? Como alguien que aquí se describe. Yo soy una persona moral, tengo principios morales. Bueno, incluso te puede decir esa persona o ese familiar, yo soy una persona religiosa. Bueno, aquí Pablo, y no es Pablo, es el Espíritu de Dios, está agarrando parejo. Ya vimos que el Evangelio y este diagnóstico inicial que da de la humanidad, Dios condena al moralista, aquel que dice tener un estándar moral alto, y esa persona, ya dijimos cómo se la pasa, viendo las vidas ajenas, ¿verdad? Es el que se la pasa juzgando. Cuidado, hermanos, porque aún si tú eres cristiano puedes caer en conductas moralistas. ¿Cómo saber si alguien es moralista? Aquel que se pasa viendo las vidas de los demás y pone poco énfasis en la suya propia. Pero también condena a los religiosos, aquel cuyo principal interés es el aspecto externo del culto a Dios, ¿no? Olvidándose de lo interno. Bueno, todos esos, el moralista y el religioso, está condenado en el Evangelio de Jesús. Y llegamos a este punto, y finalmente Pablo concluye con 6 ausencias o 6 carencias humanas. El ser humano
carece de justicia, carece de entendimiento, carece de una búsqueda de Dios, carece de una dirección correcta en su vida, carece de propósito y de utilidad y carece de bondad real. Vamos, ya a este punto, hermanos, ya nadie deberíamos, si usted ha estado escuchando estas predicaciones y ha estado expuesto al mensaje de los 3 primeros capítulos de Romanos, ya debe estar usted perfectamente convencido de que no es una persona buena. No importa si nació en un hogar cristiano, no importa si usted ha tenido mucha asistencia o poca asistencia a la iglesia, no importa quién sea, no es alguien bueno. Y aunque no haya usted en su vida realizado actos moralmente escandalosos, la semilla del mal está en su corazón. Es decir, en cada corazón humano está un secuestrador en lo potencial, un violador, un asesino, un ladrón. Ahí está la semilla, ¿sí? Que la gracia de Dios ha hecho que quizá no se haya expresado, pero el ser humano está bajo pecado y bajo condenación, ¿sí? No hay justo ni aún uno. Pero ahora vienen unas buenas noticias. Pablo está concluyendo el capítulo 3 con un mensaje de esperanza. Dios justifica al pecador. Y vamos a ver aquí, hermanos, qué hizo Dios. Porque esta palabra justificación que usted lee en sus Biblias es un término legal. Es decir, nadie que no sea un juez puede justificar a alguien. ¿Sí? Es decir, nadie que no tenga el poder, la autoridad de juez puede declarar justo a alguien. ¿Qué es la justificación? Bueno, vamos a ver los primeros versículos. ¿Qué hizo Dios para justificarnos, hermanos? Quienes hemos ingresado al ámbito laboral, quizá alguna vez hemos tenido que ir a solicitar nuestra carta de antecedentes no penales, ¿verdad? Y ahí nos da la autoridad una carta de que no hemos o no estamos ahí registrados como que hemos cometido un delito. Pero la justificación no es exactamente eso, hermanos. La justificación es un término legal, de acuerdo a la doctrina bíblica, mucho más profundo. Es una declaratoria legal del juez del universo que dice: José Telles ha cumplido perfectamente mi ley. Es perfectamente justo. Ahora, hermanos, esa declaratoria de justicia, hermanos, no es propia, es decir, no es nuestra justicia, porque ya declaró el Evangelio y ya vamos 3 capítulos donde dice que todos hemos, ¿qué? Pecado, hemos violado la ley de Dios. Entonces se trata de la justicia de alguien más que nos es imputada a nosotros. Entonces esa declaratoria de justicia no es que realmente hayamos cumplido nosotros la ley de Dios, sino que la justicia de Jesucristo, quien sí cumplió la ley de Dios, nos es imputada legalmente a nosotros por parte del juez del universo. Pero vamos a ver qué dice el versículo 21, hermanos, aquí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Primer punto, hermanos, ¿qué hizo Dios para justificarnos? Primeramente nos dio su palabra. Dios tomó la decisión de hacer algo para que esa humanidad que ha pecado y que está destituida y está condenada bajo la ira de Dios por toda la eternidad, ¿no?, encuentre y tenga acceso a una reconciliación legal con Dios, a estar en paz con la ley de Dios. Y lo primero que hizo fue anunciar esa justicia, esa justificación en su palabra. Esta expresión, testificada por la ley y los profetas, es como si dijera Pablo: esa justicia, esa justificación fue anunciada en la Biblia. Está en las sagradas escrituras, en
obviamente en el Antiguo Testamento, porque era la Biblia que tenían en aquella época. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí viene el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de Jesús. Y es muy importante que aún en el Antiguo Testamento nosotros seamos capaces de identificar a Jesús en cada una de sus páginas. Lo primero que hizo Dios es darnos su palabra. Valoremos la Biblia, hermanos. La Biblia es un don de Dios para la humanidad y en ella está revelada la justicia de Dios. Vean lo que dice, no vayan a este pasaje, solamente voy a leer Juan 5:39, usted lo conoce. Jesús les dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Segunda de Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, lo primero que hizo Dios es declarar en su palabra y anunciar que Él iba a justificar al ser humano. ¿Cuándo lo hizo? Desde el Antiguo Testamento. La ley y los profetas hablan de la justificación de la fe en Jesucristo. Pero no fue todo, hermanos. No solamente envió su palabra, sino que envió a su Hijo Jesucristo. Dice este versículo de Romanos 3, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vayan conmigo a Gálatas 4:4. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El tiempo de Dios se cumplió y estamos cercanos a celebrar la Navidad y a recordar el nacimiento de Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque es un momento portentoso en la historia. Se cumplió el anuncio de todos los profetas y Dios envía a su Hijo Jesucristo. Y Dios mismo está siendo encarnado en la persona de aquel bebé que fue recostado en un pesebre en Belén de Judea. ¿Con qué propósito, hermanos? Dice aquí, nacido de mujer, cumpliendo así la profecía que un día iba a nacer de una mujer, ¿verdad? Aquel Salvador que iba a aplastar a la serpiente antigua en la cabeza, anulando el poder del enemigo. También en Juan 1:14, vaya a este pasaje, inicia Juan su evangelio diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, puso su tabernáculo, su tienda entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es parte de la historia humana. Esto no es leyenda, esto no es mitología, es historia. Jesucristo realmente existió, hermanos. Y Él es el Hijo de Dios. Amén. La encarnación. Él entre nosotros. ¿Y con qué propósito, hermanos? ¿Quién es Jesucristo? Quizás sea una de las preguntas más importantes que el ser humano debe hacerse. Muchos intentaron durante el siglo XIX y principios del siglo XX, académicos, intentaron negar la historicidad del personaje Jesús de Nazaret, diciendo que no había suficiente evidencia fuera de la Biblia como para señalar que Jesucristo hubiera sido un personaje real. Pero toda esa escuela, en fechas recientes, con investigaciones históricas, científicas y arqueológicas, ya casi nadie cree prácticamente que Jesucristo no haya existido. Es imposible negar la historicidad de Jesús. La pregunta no es si Jesús realmente existió. La pregunta realmente es, ¿quién es Jesucristo? Y esa es la pregunta más importante que te debes de hacer tú, amigo y amiga, o tú, hermano y hermana. ¿Quién es Jesucristo? Esa pregunta que se hicieron aquellas personas en Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En aquella barca, ¿recuerdan ese episodio? También en Mateo 21:10,
Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es Jesucristo? Esa es la pregunta, la más importante de la existencia humana. No puedes morir sin responder correctamente la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Porque de la respuesta, de tu respuesta depende tu estado eterno. ¿Quién es Jesús? ¿Es un mito? ¿Realmente existió? ¿Fue uno de tantos rabinos que había en el siglo I? ¿Fue acaso un engañador, tipo ilusionista, haciendo creer a la persona que hacía milagros? ¿Quién es Jesús? Bueno, aquí el Evangelio de Pablo está diciendo que Jesucristo fue puesto como propiciación por nuestros pecados. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es perfecto hombre, perfecto Dios. No hay contradicción en esa declaración. Esa es la base misma de la fe cristiana. La divinidad de Jesucristo y la humanidad de Jesucristo. Dos verdades que durante la historia y durante siglos intentaron ser abolidas o fueron muy atacadas. Pero sostenemos que Jesucristo es Dios. Miren, estaba reflexionando en la predicación del apóstol Pedro, en esta declaración que todos conocemos. Su audiencia era judía, ¿recuerdan? Allá en Pentecostés. Y le dijo, les dice, llegando al clímax de su sermón, ¿sí? Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuando dijo no hay otro nombre, hermanos, esa audiencia judía estaba acostumbrada a escuchar que no hay otro nombre por encima de Jehová. ¿Sí? Entonces Pedro estaba haciendo una declaratoria de ¿qué? De la divinidad de Jesús. Si no hay otro nombre por arriba de Jehová o Yahvé, entonces Jesús es Jehová encarnado, es Dios encarnado. Pero también, hermanos, Él es hombre, Él es miembro de la raza humana. Dice el autor de Hebreos que no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él es hermano en el sentido de que es integrante de la raza humana. Solamente un ser humano podía ser castigado en nuestro lugar. Un ser humano nos representó en el huerto del Edén en aquella prueba y fracasó nuestro representante. Pero otro integrante de la raza humana nos representó en la cruz del Calvario y Él venció en esa muerte. Jesucristo es Dios y es hombre. Y Él fue entregado en sacrificio por nuestros pecados, hermanos. Y vean cómo Pablo, antes de hablar del por qué Jesús vino al mundo, no quiere que se nos olvide, hermanos, la condición de la humanidad. En este pasaje que usamos tanto para evangelizar, 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, judíos y no judíos, ricos y pobres, estudiados y no estudiados, toda la humanidad, sin excepción, hemos pecado. ¿Qué tanto? Profundamente, absolutamente. No hay justo ni aún uno. Y dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y esta expresión destituidos, hermanos, bueno, todos sabemos lo que significa destitución, ¿no? Cuando ocupas un cargo público y llega el nuevo gobierno, entonces te destituyen, ¿no? De tu cargo que tenías. Pero la palabra en realidad habla de no alcanzar algo. De alguien que intenta alcanzar y queda corto, ¿no? Hay un deporte moderno que se llama parkour. ¿Lo han visto? ¿Han oído? Ay, peligroso, pero ahí se andan saltando de edificio en edificio, ¿no? Pero imagínense que de repente alguien salte de un edificio a otro y no alcance. Bueno, pues así es a lo que se refiere aquí. El hombre intenta la gloria de Dios, pero queda corto.
queda corto, no alcanza la gloria de Dios. Pero vienen las buenas noticias, mis amados, en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto es un pleonasmo, hermanos. Esto es un pleonasmo, pero en el lenguaje y en la literatura se valen los pleonasmos para dar énfasis. Dice, Dios nos declara justos gratis por gracia. Cuando algo es gratuito, y dicen mucha gente que nada es gratis en la vida, que a alguien finalmente le cuesta, pero aquí la palabra gratis es efectivamente al pecador no le cuesta, porque toda la obra la hizo Dios. No es un mérito, por su gracia. Ahora, ¿qué es gracia, amados hermanos? Gracia es una palabra que significa regalo, obsequio, pero es un regalo no merecido para quien lo recibe. Es decir, quien lo recibe no hizo nada para hacerse merecedor. Pero miren, el concepto de gracia va aún más allá. No solamente quien recibe la gracia de Dios no ha hecho nada para merecerlo, sino que merece todo lo contrario. Ha hecho todo para merecer todo lo contrario. Eso es gracia, hermanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, y esta palabra redención es muy maravillosa, hermanos, porque redención es una palabra que se usaba en el mercado de esclavos. En el mercado de esclavos en la antigüedad uno iba allá y pagaba un precio, ¿sí?, para redimir, ya sea para cambiar de dueño, y entonces ese esclavo pertenecía a un anterior dueño, pero ahora pasaba a ser propiedad de quien pagaba el precio. Pero había quien los liberaba, ¿no? Gente rica. Es decir, ahora es un liberto. Hermanos, redención habla de compra, pero habla también de posesión. Cristo nos compró, nos redimió, nos libró de ese dueño malo, y no porque el precio haya sido pagado a Satanás como algunos piensan, no es así. El precio se pagó a la justicia de Dios, pero a través de ese sacrificio Jesucristo nos libra de esa condición de esclavitud al pecado que teníamos, y ahora somos esclavos, pero de Él. Ahora le servimos a Él. Él es nuestro Señor y nuestro amo. Amén. Cristo, por su muerte expiatoria, hermanos, efectuó la redención en Cristo Jesús. Pero note el versículo 25. A quien Dios, y aquí se refiere a Dios Padre, puso como propiciación por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Ahora, esta palabra, aunque aparece muchas veces en la Biblia, nos cuesta trabajo definirla. Yo preguntaba hace un momento en la clase escolar dominical, ¿qué significa la palabra expiación? Y decíamos que es un término que se utiliza para eliminar la culpa del pecado. ¿Sí? Eso es expiación. Pero esta palabra propiciación, hermanos, ¿qué significa? Hemos visto que en las clases de escuela dominical, el mobiliario del tabernáculo, ¿verdad? Y ahí existía el propiciatorio. ¿Sí? Era la parte superior el cofre del pacto, ahí, la tapa, donde se derramaba la sangre del sacrificio, ¿verdad? Propiciación, hermanos, es una palabra que tiene que ver con el aplacamiento de una ira santa y justa. Es decir, Dios fue la satisfacción de las demandas de justicia de la santidad de Dios. ¿Sí? Todos hemos escuchado, y Pablo ya habló demasiado de esto, ¿cuál es la consecuencia de nuestro pecado? Que la ira de Dios esté sobre nosotros. Bueno, ¿saben qué ocurrió en la cruz, mis amados hermanos? Cuando Cristo muere en aquella cruz del Calvario, el Padre
dirige esa ira santa y justa que merecíamos nosotros y que estaba sobre nosotros, y la dirige sobre su santo Hijo Jesucristo. No porque Él fuera un pecador, sino porque en ese momento Él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Todo el juicio que nosotros merecíamos fue descargado sobre el santo Hijo Jesucristo. Y a través de ese sacrificio, las demandas de justicia que la santidad de Dios, que la ley de Dios exige, fueron cumplidas. Eso significa propiciación. Dios Padre puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿qué hizo Dios para podernos justificar, hermanos? Ya hemos explicado que justificar a alguien culpable, a alguien pecador, es un pecado. Y Dios no peca. Dios no es un juez corrupto. ¿Por qué puede justificar al pecador? Porque nuestros pecados fueron juzgados y condenados y castigados en Jesucristo. Él, al derramar su sangre, ¿sí?, cumplió con la condena por nuestros pecados, amados hermanos. Así que no hay impunidad en el juicio de Dios. No hay corrupción en ese juicio. ¿Por qué? Porque la justicia se efectuó. La cruz nos habla de amor, pero también la cruz nos habla de que Dios es justo y no pasa por alto el pecado. ¿A qué grado, a qué estuvo dispuesto Dios Padre a llegar para que no quedara impune el pecado? A castigar a su santo Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Ahora viene la siguiente pregunta. Y bueno, antes de pasar a la pregunta, hermanos, sin dejar todavía atrás la palabra propiciación. ¿Recuerdan aquella oración del publicano y el fariseo que Jesús contó? Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Nota el 13. Mas el publicano, el pecador, el inmoral, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio. Aquí está la palabra propiciación. Sé propicio a mi pecador. ¿Qué estaba diciendo este pecador cuando dijo sé propicio? Está diciendo: muéstrame tu misericordia y tu favor. Quita de mí tu justa y santa ira. No me condenes por mi pecado. Esa era la oración de ese pecador. Y ese debe ser el anhelo de todo ser humano, que llega a un punto, por revelación del Espíritu Santo, de que está en problemas legales con Dios. El problema es que la mayoría de seres humanos en la actualidad no piensa estar en problemas con Dios. Su condición espiritual es lo que menos le interesa. Pero cuando te expones al Evangelio y te das cuenta que después de la muerte hay una eternidad y hay un juicio y darás cuentas a Dios, quieras o no, vas a buscar orar como este pecador oró. Pero ahora sí vamos a la siguiente pregunta, hermanos. Ya vimos qué hizo Dios para justificar al ser humano. Nos dio su palabra, primeramente lo anunció en su palabra y envió a su Hijo y lo puso como propiciación por nuestros pecados, derramando su sangre. Pero ahora veamos, hermanos, cómo accede el ser humano a esa justificación. Porque no crean y nadie piense que porque el Señor Jesús ya murió, esto se da en automático. No. Dios estableció una vía de acceso a la justificación. Y sigue diciendo, hermanos, en este capítulo, en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
Aquí está haciendo un contraste. Y lo está enfatizando Pablo porque la comunidad judía en Roma había sido enseñada que la única forma en que una persona, un ser humano, si era judío, pues ya tenía mucha ventaja, ¿no? Es judío y prácticamente tiene pase directo, casi al reino de los cielos. Así habían sido erróneamente enseñados. Pero si alguien no es judío, primero tenía que, ¿qué? Hacerse judío. Bueno, unirse a la comunidad judía mediante la circuncisión y empezar a guardar las obras de la ley. Pero Pablo está diciendo, no. Ese no es el camino que Dios estableció para acceder a la justificación. El camino es la fe. La fe. Y mis amados hermanos, cuando pensamos en la fe, no estamos hablando de un ejercicio mental aquí que nosotros podemos hacer con mucha concentración o alguna experiencia subjetiva. No. Cuando la Biblia habla de la fe salvadora, habla de sí poner la confianza en Jesucristo, hermanos. Pero esa fe, si es auténtica, dice Santiago, ¿de qué va a ir acompañada después, hermanos? De obras. De obras. Y ahí es donde cae mucho el engaño. Miren, una de los principales puntos por los cuales se llevó a cabo la Reforma Protestante en el siglo XVI, hermanos, es porque la iglesia de aquel tiempo había caído en una corrupción grave, ¿no? Y a tal grado había llegado la corrupción que se vendía el perdón de los pecados por dinero. ¿Sí? Las famosas indulgencias o venta de indulgencias. Y entonces hubo una reacción, todo un movimiento que surge en Alemania con la publicación de las 95 tesis por Martín Lutero, pero en realidad la esencia de aquel cisma que se da, hermanos, es este punto de la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley. Y entonces muchos podrían malinterpretar a Lutero y decir, ah, qué padre, entonces y ya no necesitamos hacer más que creer, ¿verdad? Si es creer, pues yo creo. Pero él aclaró y en vida lo dijo. La fe que salva es una fe, somos salvos por la fe sola. Por la fe sola somos salvos. Pero la fe que salva es una fe que nunca está sola. ¿Entienden el punto, hermanos? Somos salvos por la fe sola, pero la fe que salva es una fe que jamás está sola. Es decir, está acompañada siempre de obras. Miren, hermanos, ustedes están ejerciendo fe al estar sentados en esa silla. Y no estoy insinuando que tengan sobrepeso, pero ustedes confían en que esa silla les va a sostener y que no se va a venir abajo, ¿cierto o no? ¿Alguien pidió el certificado de elaboración de esta silla, de que cumple con la norma? Nadie, ¿verdad? Nadie hizo algún cálculo. Ejercieron fe, ¡pum!, se sentaron, ¿no? Imagínense que yo les dijera, yo tengo fe en que esa silla me va a sentar. A ver, pero siéntate. No, pero tengo fe, y no cuestiones mi fe, porque yo tengo fe. En una ocasión, en aquella época de los equilibristas, dicen que un equilibrista puso una cuerda, iba a ser un truco, no era famoso todavía, y allá en las cataratas del Niágara, ¿verdad? Y puso una cuerda, y estaba, antes de hacer su acto de caminar por la cuerda floja, les preguntó a la audiencia ahí que se había reunido, ¿cuántos de ustedes creen que puedo pasar de aquí al otro lado caminando sobre la cuerda? No, pues nadie, ninguna mano se levantó. Porque, pues sí, los que han visitado ese lugar dicen que es impresionante. Entonces dice, bueno, pues ahí voy. Y ya, hizo su acto, fue, y luego regresó. Y todos aplaudieron a aquel hombre. Dice, ¿cuántos creen que puedo volverlo a hacer? No, pues todos.
Ya lo acababan de ver todos. Entonces viene la pregunta: ¿quién está dispuesto a pasar conmigo en mis hombros? Y las manos empezaron a bajar. ¿Por qué? Porque la fe no es solamente a nivel intelectual. Siempre tiene que estar demostrada con algo. ¿Sí? Y por eso el versículo 28 es contundente. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado, es declarado justo por Dios, por fe, sin las obras de la ley. Es decir, el acceso no es por nuestros méritos. Como lo veremos más adelante cuando entremos al ejemplo de Abraham, en el capítulo 4, hermanos. Si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, dice, tendría de qué gloriarse. ¿Se dan cuenta cómo Dios está estableciendo un camino para la salvación que nos despoje de toda posibilidad de gloriarnos delante de Él? De que no podamos llegar nosotros al cielo y decir: bueno, Señor, reconozco que tú hiciste la mayoría y quizá la parte más pesada, pero hay un piquito que yo puse, que fue mi bondad, que fue mi fe. Y aún la fe, dice la Biblia, es un don de Dios. Es un don de Dios. ¿Dónde pues queda la jactancia? Dice aquí, queda excluida. Alguien cuando da gracias a Dios por su salvación, hermanos, yo creo que todos ustedes que son salvos dan gracias a Dios porque el Señor los salvó, ¿no? Por la vida eterna, por el perdón de los pecados. ¿Alguien hace alguna oración alguna vez diciendo: Señor, yo reconozco, te doy gracias por la salvación, por todo lo que hiciste, pero también sé que parte de eso yo tuve algo que ver porque yo respondí con fe? ¿Alguien lo hace? Nadie. ¿Por qué? Porque no tenemos ni un gramo de jactancia ante Dios para nuestra salvación. Toda la gloria es para Él. La jactancia queda excluida. Así que voy concluyendo, mis amados hermanos. El camino angosto tiene una entrada y una puerta también estrecha. Y para acceder a ese camino angosto y entrar por esa puerta estrecha, se tiene que entrar con la cabeza agachada y con un corazón que se sabe indigno de estar ahí. ¿Quiénes somos dignos de ser hijos de Dios? Nadie. Nadie lo somos. ¿Quiénes somos dignos o merecedores de tener la vida eterna o de tener el perdón de nuestros pecados? Nadie. Sin embargo, lo somos. Toda la gloria es para Dios. Y que esa actitud sea la que nos acompañe en todo nuestro peregrinar. Que no se nos olvide, por gracia hemos sido salvos. Y por gracia, por un don inmerecido, es que estamos aquí. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. No entendemos, Señor, el que hayas decidido hacernos objeto de tu amor. Hemos pecado, hemos fallado, Señor. Nuestro pecado nos ha destituido, nos había mantenido lejos de tu gloria, pero ahora por Jesucristo, Señor, tenemos acceso a estar en paz contigo, en paz con tu ley, Señor. Tú nos puedes recibir en tu comunión gracias a la obra de Jesucristo. Podemos ir a ti en oración, Señor, porque hubo una sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Nuestros cantos que te elevamos en alabanza, tú los recibes hoy, no porque seamos buenos, Señor, o porque tengamos méritos, sino porque todo lo hizo y lo cumplió Jesucristo en la cruz. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu gracia, que no merecemos tu misericordia, Señor.
Ayúdanos, Padre, a vivir una vida consciente, Señor, de que todo lo que tenemos no lo merecemos, Padre, sino es por tu gracia. Ayúdanos a proclamar tu evangelio, Padre, y serte fieles. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor, por la predicación expuesta en esta tarde. Que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a dejar el tiempo ahora a nuestros diáconos para que pasen, por favor, a recoger los diezmos y ofrendas este día. Preparemos nuestro corazón para estas ofrendas que se van a levantar. Oremos, hermanos, por favor. Gracias te damos, amoroso y buen Dios, por este hermoso día que tú nos permites la vida, que nos permites el privilegio y el don del gozo para poder alabar tu santo nombre de diferentes maneras, con la predicación, la exposición de tu palabra, con los cantos y alabanzas, con las oraciones, ahora con este tiempo de ofrendas y diezmos también, Señor, alabamos tu santo y bendito nombre. Queremos que le glorifiques, Padre, que te agrades de todo lo que hace tu iglesia, porque es para honra y gloria tuya. Gracias por toda la provisión de cada día que tú das a cada familia de esta tu iglesia, Señor. El techo que das donde podamos morar, el vestido, el alimento para fortalecer nuestro organismo, sobre todo el alimento espiritual. Gracias, nuestro bendito y buen Dios. Gracias por aquellos hermanos que van a depositar sus ofrendas y diezmos, Señor. Sígalos bendiciendo, multiplicando sus ingresos, sus empleos también, Señor. Sígueles ayudando, dándoles salud para poder desempeñar bien su trabajo. Aquellos hermanos que no puedan depositar o diezmar, Señor, también proveerles fuentes de ingreso para que en su momento lo hagan con ese gozo que todos tenemos ese privilegio de hacer. Bendice a mis hermanos y darles sabiduría para que administren estos diezmos y ofrendas, Señor, que son para el engrandecimiento de tu obra. Gracias, nuestro bendito y amoroso buen Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a despedirnos de nuestro culto, de nuestro servicio en esta tarde y le vamos a dejar el tiempo a nuestro amado pastor Iván Villa. Adelante, pastor. Gracias, hermanos. Les invito a estar de pie. Ahorita, después de esta oración, mi familia y yo saldremos rápido. Vamos a la ciudad de Pachuca Hidalgo, la boda de una prima, hija de un hermano de mi papá, que es pastor. Entonces les pedimos sus oraciones para que el Señor nos guarde en el camino. No nos vamos a quedar más tiempo, entonces salimos rápido, hermanos, y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu presencia y la bendición de contar contigo en este servicio. Señor, tu presencia nos acompaña en todo momento y te rogamos que ahora al despedirnos
nos concedas que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tu amor puro y perfecto como nuestro Padre Celestial, y la dulce comunión de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros, con toda tu iglesia, hoy y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a entonar este último canto, hermanos, es el 3.